Una voz femenina, además, extraordinaria. Extraordinaria, y se llama Muerte de Amor. O sí. sea, es Birgit Nilsson, decías. Nielsen, sí. Y bueno, me parecía que era interesante poder hacer las dos comparaciones de como distintos niveles, porque Wagner se apoyó mucho en la gesta caballeresca, en todos los mitos de la Edad Media de los caballeros, ¿no? Él trabajó mucho la cuestión del Santo Grial, del Parsifal, el Anillo de los Nibelungos, o sea que podría ser como una especie de del Señor de los Anillos de aquella época. La tradición germánica, ¿no? Totalmente, la tradición germánica, pero de aquella gloria superior. Y mientras que Verdi trabajó, digamos, la gloria y el sufrimiento humano de un padre con una hija, como el caso de Rigoletto, o de las pasiones en la Traviata, o en el Trovatore, mismo en Don Carlos. Era como más realista, pero no por ello menor, obviamente. Y el Festival de Ravello me gustaría también, digamos, comentar un poquito que es maravilloso, porque es como forma parte de esos festivales de verano que hay en Italia entre los meses de julio y agosto. En una cantidad de ciudades italianas uno tiene la oportunidad de ir al Aperto, a los teatros que están, digamos, abiertos, no cerrados, y se lleva todo este tipo de actividades culturales, de música, porque Italia es muy musical. Pienso que Alemania también, pero digo, como que en Italia el clima se presta, ¿no? Para estar afuera. Sí, claro. No cae una gota de lluvia, no hay viento. Claro. Entonces estar en esas piazzas, bajo esas estrellas y escuchando la música de Verdi, de Wagner o de Puccini, creo que es como una gran, digamos, una gran gracia que nos toca a los seres humanos poder participar de ese tipo de actividades. Sí, tal vez con un buen vino cerca. Además, también, ¿no? Bueno, eso sabes que en Italia no falta, o sea, porque si hay algo que es para celebrar o para sufrir, es la comida y la bebida. Además, no nos olvidemos que ya sea en Ravello como Amalfi, toda la costa amalfitana son es la cuna del limoncello. Entonces, digo, ahí es donde pero bueno, se puede. Si le dicen suco disfruta, pero después de tomarte 2 o 3 vasitos de limoncello ya seguro que estás está bueno. En órbita. Y la última cosita, el último juicio que quería darte hoy es como, no juicio, en realidad es significativo lo de Wagner, porque fíjate que él vivió primero entre Ravello y Amalfi, que fue el gran puerto de conexión de todo el Mediterráneo con Oriente en el siglo IX y siglo X, o sea, no existía Venecia en esa época. El puerto importante era Amalfi, de ahí salían las expediciones hacia Oriente. Y después se fue para Venecia, donde, bueno, se convirtió también en el puerto más importante de comunicación con Oriente, y ya sabemos todo lo que significa la historia de Marco Polo y los seguidores. Entonces, de alguna manera, creo que Wagner, sin saberlo, fue un hombre de mar. El holandés errante, ¿no? Su obra que dicen que fue inspirada en una tormenta que sufrió en carne propia una vez, pero estuvo muy vinculado a los puertos marítimos más importantes de Italia, que comunicaban siempre con Oriente. Era gente que vivía para eso, además, ¿no? Sí, para el arte. Totalmente, porque ellos no tenían problema o sea, no podían trabajar de otra cosa. No, vivían para el arte, dedicados a ellos. Totalmente. Pero además había una sociedad que sacralizaba el arte. Claro, es decir, sí. Las formas del entretenimiento que son contemporáneas, la mayoría de ellas no existía. Y entonces, esto no solamente abordaba el mundo del entretenimiento, sino el mundo artístico. Claro, porque además había un refinamiento y un mecenazgo. O sea, los grandes señores que tenían dinero podían darse el lujo, y lo hacían de corazón, a poder apoyar a estas estrellas creativas, que ya lo vivió, gracias a Dios, Wagner, que en un momento de crisis absoluta, el rey Ludwig, ¿no?, de Baviera, hasta le construyó un teatro, que es el Teatro de Bayreuth, que en agosto también tiene su propio festival, donde se interpreta solamente las obras de Wagner. Y creo que un poco eso es bueno que decís, Jorge, porque es un llamado a atención, cómo hoy nos distraemos del arte. O sea, estamos totalmente distraídos del arte, y nosotros, los seres humanos, no somos animales que podemos comer y beber. Necesitamos, no solo de pan vive el hombre, o sea, necesitamos alimentar el espíritu, que tiene que llegar con el arte. Sí, lo que nos produce, ¿no? Las formas de placer inigualadas. Totalmente, porque son momentos de éxtasis con uno mismo, porque no los podemos de repente repetir con palabras, son sensaciones, sentimientos,
y que tal vez que sería muy interesante que la gente se pudiera pensar en volver a rescatar a estos artistas que deben estar todavía. Yo creo que hay en este momento, en este mundo, hay Wagners, hay Verdis, pero como que está demasiado distraída la atención hacia otros focos. Sí, sin duda. Hablabas de Visconti hace un ratito, de Thomas Mann, de Muerte en Venecia. Venecia significó también todo eso, ¿no? Lo que tú decías recién. Un crepúsculo, no digo amable, porque la sensación de la cercanía de la muerte no es grata, pero de alguna forma una manera de observar cómo las cosas se conectan a veces con los destinos humanos que inevitablemente van hacia ese crepúsculo, ¿no? Es como un crepúsculo en pausa, porque está siempre en crepúsculo Venecia, no ves la aurora, me parece. Sí. Yo, al menos, no quiere decir que no siga volviendo a Venecia, porque sigo volviendo a Venecia, tal vez porque uno necesita tocarse con ese momento de la vida, y además tenemos que acordarnos que Venecia dio una escuela de pintura absolutamente maravillosa, extraordinaria, porque Tiziano, Tintoretto, Giorgione, no podemos pensar en esos modelos, digamos, de figuras, de creación que lograron ellos, es maravillosa, pero en mi experiencia personal, yo, por ejemplo, sentí la pulsión de vida en Nápoles. Por más que me digan que puede ser peligrosa, pero es como que la vida, la sangre está en la calle y la pulsión de muerte está en Venecia. Uh-huh. Sí, tiene una melancolía pesada. Sí. Una cosa que a veces, independientemente de eso que a veces estéticamente nos representa cosas sensacionales, en el sentido de que son inusuales de encontrar en otro lugar. Venecia es una ciudad sin duda tal vez incomparable en ese sentido. Hay un ámbito pesado. Es pesada, Venecia es pesada, y yo creo que las personas que no estén bien consigo mismas no es recomendable ir a Venecia, porque hay una energía, digamos, que lleva a tirarse a las aguas de los canales. Sí. En cambio, además, digo, el sol está pero no está, es como que y es ese eterno, es cierto, hay una bruma permanente. Es una bruma permanente, es esa eterna sensación de estar reflejado en algo, no ver la realidad en Venecia. En Venecia se ve a través de un reflejo, todo es a través de un reflejo. Sí, en Venecia está el primer gueto de la historia, además, que es poco conocido y que reflejan unas pocas manzanas también, parte de esa historia que el Mercader de Venecia, por ejemplo, después se contó. Claro. Sí. Lo vimos con Al Pacino, pero además está en la obra de Shakespeare, obviamente, obra, sí. ¿no? No, es que Venecia por eso, es todo dramático, no pasa levemente Venecia, hay que estar fuerte para llegar ahí. Pero vale la pena. Vale la pena. Allí llegó Wagner y terminó su vida. Llegó y terminó su vida, sí. Relativamente joven, 70 y pocos años, pero bueno, digamos que Verdi siguió viviendo más tiempo. Sí, para su época, de cualquier manera, 70 y pico de años. Sí, y además con la intensidad que vivió, ¿no? Digamos, sí. Era como exacerbado en todos sus aspectos. Sí, casi italiano, no alemán. Sí, realmente, italiano. Sí, casi italiano, sí, por lo fervoroso, ¿no? Nos vamos con estos sonidos, Sabina, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jorge. Gracias. Chao.